La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bendiciones para todos los amables televidentes que nos están observando en esta hora. Les saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo, deseando que nuestro Dios envíe su misericordia, su amor sobre sus vidas y sobre sus familias. Felices, contentos, agradecidos con nuestro Dios por un día más de vida, por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por esa salud que tenemos y también por permitirnos estar de nuevo con ustedes para continuar llevando ese maravilloso mensaje de salvación, ese estilo de vida conforme a las Sagradas Escrituras que transforma las vidas, que cambia los pensamientos, pero que lleva al hombre especialmente a vivir en paz, una paz interior, una tranquilidad, una confianza, una vida plena. Y a su vez lo prepara para heredar el reino de los cielos. Y gracias, estimados televidentes, a ustedes también por dejarnos llegar hasta sus hogares. Hoy estaremos presentando un programa especial acerca de las manifestaciones del poder de nuestro Dios. Estaremos hablando acerca de esas maravillas de nuestro Dios, esos prodigios, milagros, testimonios. Estaremos compartiendo todo esto y mucho más. Para esto me acompaña Kerena. Bienvenida. Gracias, hermana Ana. Es un placer siempre estar aquí con todos ustedes. La Voz Pentecostal es una bendición de Dios porque lleva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, nuestro lema, Marcos 16:15, y por todo el mundo predicar el Evangelio, y eso hacemos. Me siento muy agradecida con el Señor porque es una bendición de Dios cuando cada día Dios nos regala vida, nos da salud. Saluda a todas esas personas que siempre están en sintonía con nosotros. Gracias por ser fieles seguidores de la Voz Pentecostal. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, todo lo que es Twitter, Facebook. Nosotros tenemos como nombre La Voz Pentecostal Socopó, pero lo que es en el Twitter está @Voz Pentecostal, y pues por supuesto todos estos programas que se desarrollan en este canal se están transmitiendo o se están llevando a lo que es YouTube. Entonces les invito a que nos sigan en YouTube, La Voz Pentecostal Socopó, nos busquen y se suscriban a nuestro canal. Ahí van a ver todos los mensajes que hemos estado pues presentando. Sí, Kerena, gracias. Vamos a estar en este programa especial compartiendo con ustedes acerca de qué es un milagro, tipos de milagros, para quién son los milagros, a quién acudir cuando necesitamos un milagro, los falsos milagros, por qué hoy en día muchos no reciben milagros y cuál es el propósito de los milagros. Estimados televidentes, es maravilloso cuando Dios nos da esta oportunidad de poder dar a conocer a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, todas estas verdades a cada uno de ustedes, y sabemos que vamos a ser de bendición para sus vidas en este día. Quiero, Kerena, estimados televidentes, dar inicio con el concepto de lo que es un milagro. Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Algo sobrenatural, algo único que el hombre ni siquiera puede imaginar, mucho menos llegar a realizar. Sabemos que a través de las Sagradas Escrituras encontramos esa manifestación de ese poder grandioso de nuestro Dios. Y en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice así, textualmente en el nombre de Jesús: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la manifestación más grande que Dios ha hecho
en este mundo que nosotros podemos observar es la creación de este universo maravilloso donde Dios hizo todas las cosas de lo que no se veía y lo hizo por la palabra. Sabemos que después que el hombre peca allí en el jardín del Edén, en ese tiempo no llovía. Y Dios manifiesta nuevamente su poder cuando la gente se desenfrena en el pecado y decide terminar con esta generación. Cuando Dios envía esos 40 días de lluvia y aparece ese gran diluvio que inundó toda la tierra. Podemos seguir observando las Sagradas Escrituras y también nos damos cuenta, Karina y estimados televidentes, que allí cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios vuelve a manifestar su poder con su pueblo cuando envía las plagas, las pestes a Faraón para que deje salir a su pueblo. Pero vemos una manifestación poderosa de nuestro Dios cuando el pueblo está cerca del mar y sus enemigos lo van allí persiguiendo. ¿Y qué acontece? Dios abre el mar en dos. Y cuando ese mar se abre en dos, es algo impactante, es sobrenatural, Karina, que la gente de aquel entonces pudo ver. Así es, todos estos milagros solamente los puede hacer el que hizo la naturaleza. Algo que se debe comprender es que Él es nuestro creador y Él tiene la potestad de decirle al mar, dice la palabra de Dios, de que Él puso límites al mar. Y Él es el único que podía abrir el mar en dos y para que el pueblo pasara en seco. Sí, entonces, estimados televidentes, vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya en el desarrollo de este importante tema acerca de esas manifestaciones del poder de nuestro Dios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Cake World, un mundo de sabores. Deleite su paladar con las más exquisitas tortas para cualquier ocasión. Cupcake, milkshake, con el exclusivo café de la casa, pasteles de hojaldre y el famoso smoothie. La atención de Jesús Manuel Cárdenas y familia en la calle 5 entre carreras 8 y 9, sector El Centro, frente a Farmacia Los Naranjos en Socopó. Cake World, un mundo de sabores. Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carreras 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Manifestaciones del poder de Dios, ayer y hoy. Gracias, estimados televidentes, por aún continuar con nosotros. Enviamos un cordial saludo a todos aquellos que nos sintonizan los días domingos a través de Radio Premio 103.9 de 8 a 9 de la mañana. De igual forma, saludos para los que nos están enviando sus mensajes de texto a través del 0412-678-4373 y para los que están llegando a la sintonía en esta hora, sean todos bienvenidos. En el segmento anterior hablábamos acerca de esas manifestaciones del poder de nuestro Dios, cómo a través de las Sagradas Escrituras podemos encontrar Dios mostrando allí, dejó plasmado esas maravillas, Karina,
cadena, esos prodigios que Él ha hecho a través de los tiempos, y uno muy importante que ha marcado la historia, como es cuando el pueblo de Israel está cerca del mar y ese grandioso mar lo estaba deteniendo y el enemigo venía en todo Faraón con su ejército a cautivarlo de nuevo, y Dios envía su poder, lo manifiesta y abre el mar en dos. Y dice la Sagrada Escritura que el pueblo de Israel pasó en seco, o sea, que no se mojó ni sus pies y pasó por el medio del mar. Y luego, ¿qué hace Dios? Une las aguas de nuevo y todo ese ejército que estaba persiguiendo al pueblo de Israel murió ahogado. Los hijos del Señor no se mojaron los pies, pero los enemigos fueron ahogados allí en aquel gran mar. Y si continuamos revisando la Sagrada Escritura, estimados televidentes, nos damos cuenta también que observamos muchísimas manifestaciones del poder de nuestro Dios a través de su palabra, y vemos allí que no solo fueron prodigios en la naturaleza, sino que también Dios hace favores al cuerpo del hombre, como fue aquel hombre llamado Naamán, este hombre sirio que no era del pueblo judío, pero que recibe el primer milagro de sanidad en su cuerpo. Así es, este era un hombre soldado, la mano derecha de lo que era el rey sirio. Para ese entonces el rey estaba gobernando, o sea, el pueblo de Israel estaba siendo cautivo por este rey, y pues se escuchó por medio de una sierva de que había un hombre que era usado por Dios. Este hombre fue Eliseo, y le comentó pues a su amo, que era Naamán, el que tú acabas de mencionar, Ana, y pues este hombre tenía un problema en su piel que era de lepra. Sabemos que medio nos sale una ronchita, pues de una vez nos estamos quejando y queremos sanarnos esa ronchita. Imagínate él, que tenía en todo su cuerpo una lepra. Él estaba desesperado, por todos lados buscó la manera de buscar salida, y pues la encontró. Dice la palabra de Dios acá en Segunda de Reyes 5:14, dice: la palabra del varón de Dios y su carne, él obedeció la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto solamente lo hace el Señor Jesucristo, y esto lo hizo fue porque él creyó en la palabra del varón. Él llegó hacia el varón, y el varón le dijo que tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán, y él obedeció, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Hubo como una bendición de parte de Dios en su cuerpo, porque quedó hasta como un niño, volvió a nacer prácticamente. Y pues esto solo lo hace el Señor Jesucristo, pero cuando el hombre cree en Él. Cuando el hombre cree en la palabra, no solamente que Dios es todopoderoso, sino que cree en esa palabra de ese varón de Dios que está ahí enseñando, predicando la palabra de que hay un Dios todopoderoso, que si cree en corazón, Dios va a responder la necesidad. Y podemos observarlo a través de las Escrituras. Usted, si tiene ahí en su casa una Biblia, allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10, esta maravillosa historia, y sabemos por la Biblia que la lepra era una enfermedad que destruía a la persona que la poseía, porque no había milagro, no había medicina, no había cura. O sea, para aquel entonces no existía una cura para la lepra, y Dios manifestó. Incluso eran rechazados, los sacaban del pueblo para que no estuviera junto con nosotros. Eran aislados. Entonces, imagínense un general, un hombre importante, y estaba padeciendo aquella terrible enfermedad, pero Dios manifestó su poder a través del profeta Eliseo para llevar la sanidad y hacer ese primer milagro. Y si seguimos observando las Sagradas Escrituras, también podemos observar a este otro profeta, Elías, que fue quien Dios utilizó de una manera sobrenatural, porque él oró a Dios, y dice que por la oración de él y por la palabra de Elías no llovió durante 3 años, y volvió. Esto lo podemos encontrar allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, y dice que también Dios hizo otro prodigio, otra maravilla a través de este profeta, como fue descender fuego del cielo cuando estaban allí aquellos hombres haciendo sacrificios a Baal, cortándose, zanjándose, para que los Baales le respondieran y le hicieran un favor, pero resulta ser que no lo hicieron porque no había ningún poder, y Dios sí, que tiene todo su poder, se manifiesta a través de este profeta, y él cree en él y prepara ese sacrificio, y él descendió fuego del cielo y quemó todo el sacrificio, aún hasta el agua. Entonces vemos todas estas maravillas de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, pero estimados televidentes,
televidentes, vamos a la parte más profunda donde Dios decide acercarse al hombre, venir a traerle un beneficio total, no solamente de una forma sobrenatural, usando la naturaleza allí, sino también trayendo la sanidad a su cuerpo, pero algo más profundo y grandioso como es Dios manifestarse en carne para traerle al hombre esa salvación, Keren, y vamos a compartir con nuestros televidentes acerca de esos tipos de milagros que Dios hace en su manifestación en carne. Los milagros existen, los milagros se producen con el propósito de que el hombre sepa y entienda de que hay un Dios todopoderoso, de que el hombre conozca ese poder de Dios que es ilimitado. Y pues nosotros vemos de que gracias a nuestro Dios estamos sumamente agradecidos de que Él se despojó de su trono y vino acá a padecer por nosotros, a dar su vida. Y en medio de ese tiempo, dice la palabra de Dios de que Él lo que duró fue 3 años predicando el Evangelio, desde los 30 hasta los 33. Y en ese tiempo, limitado, poquito, pero Él hizo muchas proezas, muchas maravillas. Dice la palabra de Dios de que hizo milagros por medio de la naturaleza. El primer milagro fue convertir el agua en vino. Creo que todos sabemos eso, hemos escuchado esas historias. El segundo, uno de los tantos sobre la naturaleza, es que caminó sobre las aguas, multiplicó los peces. En una ocasión estaban acá en Mateos, estaban los discípulos en la barca y ellos se sentían atribulados porque había una fuerte tempestad. Y sentían de que el barco se iba a derrumbar. Pero ¿qué pasó? Vino el Señor Jesucristo, en ese momento estaba durmiendo y por eso la tempestad estaba agitada. Pero la fe de ellos menguó a tal extremo de que aún teniendo ahí al Todopoderoso, estar viendo las proezas que Él venía haciendo, sanidades y prodigios, no tuvieron esa fe. Pero Dios, que es el Dios de la naturaleza, que es el Dios que creó esa tempestad, esos mares, que creó la lluvia, porque antes no existía la lluvia, como dijiste al principio, pero hubo un diluvio. Entonces, ese Dios calmó la tempestad. También vemos más adelante, podemos observar que el Señor también hizo una pesca milagrosa. Los discípulos pescaban por este lado, pescaban por el otro, pero no conseguían peces. Pero entonces Dios les dijo, pesquen un poco más hacia allá, y ellos por la fe obedecieron. A veces uno recibe los milagros por la obediencia, porque uno obedece la palabra. Y ellos obedecieron, tiraron la red y recogieron muchos peces. También están los milagros de sanidad. Yo digo que esto es lo que la mayoría de los seres humanos buscan y reciben. Había mucha gente que seguía al Señor Jesucristo por sanidades, porque estaban enfermos, quebrantados, habían cojos, habían paralíticos. Habían personas ciegas, habían personas sordas, muchas personas atormentadas en medio de la salud. Había carencia en la salud. ¿Y qué pasó? Él hizo muchas curaciones a leprosos, paralíticos, ciegos de nacimiento. Y pues aquí vemos uno de los tantos. Dice que Jesús también pues liberó a un ciego de nacimiento. Esto es muy importante porque a veces hay niños que nacen con problemas especiales, con problemas como que nacen sordos, que nacen con problemas congénitos, creo que se llama. Y pues ese tipo de problemas, pues se presentó en un momento con un niño que padecía de ceguera. Y la gente creía de que no, porque eso hace el hombre se pone a criticar. Eso fue que pecaron los padres. Y no, hay personas que están en ciertas situaciones para la gloria de Dios, porque Dios hace una obra en ellos, porque están con el propósito. En ese niño, o ya estaba ya adulto, estaba con el propósito, nació con ese quebranto en sus ojos porque no veía, pero nació para que ellos vieran la gloria de Dios y Dios lo liberó de esa ceguera. También estuvo la mujer de flujo de sangre, creo que muchos han escuchado, nosotras como mujeres a veces padecemos al mes este tipo de situación, pero esta mujer tenía 12 años padeciendo esta situación y ella por su fe se arrastró y tocó nada más el borde, como yo tocar el bordecito de la carta ella tocó el borde pero del manto del Señor y fue sanada. Pero no fue por tocar el manto, fue por la fe que ella tenía en ese Creador que es Jesucristo. También está la de liberación, milagros de liberación.
¿Qué es un milagro de liberación? Un milagro de liberación es cuando una persona está atormentada por demonios, cuando una persona está atormentada por espíritus. Dios liberó muchos endemoniados. Está el endemoniado de Capernaum, está el sordomudo. Muchos dirán, no, eso no es un espíritu. Un científico quizás me estará escuchando en este momento, un doctor, y dirá, pero esta mujer que está diciendo, no. Dice la palabra de Dios de que era un espíritu sordo-mudo y Dios lo liberó. Endemoniado mudo, no hablaba, estaba endemoniado, hacía desastres, se desnudaba, pero no hablaba. El niño lunático, hoy en día dicen de que, bueno, según como dice la palabra de Dios, le llaman epilepsia, le llaman otras cosas, pero este niño, como dice la palabra de Dios, tiene todos los síntomas, porque él se tiraba en el piso, botaba espuma por la boca y Dios lo liberó. Y la mujer encorvada, esta mujer vivía encorvada, pero Dios, por la fe de esta mujer, la sanó. Y está lo que es la resurrección. Yo digo que uno de los mayores milagros que puede haber, y que yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que han invocado el nombre del Señor Jesucristo en medio del espíritu de la muerte, y muchos han muerto y han invocado el nombre de Jesús y han sido sanados. Y Dios levantó a la hija de Jairo, la hija de la viuda, y Lázaro. Muchos hemos escuchado a Lázaro, pero fue restaurado y fue levantado. Sí, hemos oído esta maravillosa historia y escuchábamos allí a Kerena. Yo me quedaba analizando la grandeza de nuestro Dios, cómo Dios se humanó para acercarse al hombre, estimados amigos, amigas que nos están observando, y dar a conocer su poder en favor del cuerpo del ser humano, en favor de esos problemas que tenía la raza humana, porque estaba allí cautiva, unos por espíritus inmundos, otros por enfermedades, otros por limitaciones, que no podían hablar, no podían ver. Pero Dios, viendo la condición del hombre, dice que se despojó de su trono para venir a traer ese beneficio, para venir a manifestar esas maravillas, esos milagros, esas grandezas en beneficio, en favor de aquel pueblo que había creado desde la antigüedad. Vino a rescatar lo que se había perdido, porque la gente estaba pues cautiva por las enfermedades, por el dolor, por el tormento de aquellos espíritus inmundos, porque las enfermedades, para aquellos que no conocen, son espíritus. Y entonces la gente cree que se le está pudriendo su cuerpo, que le está pasando esto, y es un espíritu que está allí atormentando y destruyendo esa humanidad. Y Dios vino para traer esa libertad, para manifestarle al hombre su poder, para darle a conocer que Él existía. Pero sobre todo vino para llamar a los hombres a un arrepentimiento. Entonces, Kerena, ¿para quién esos milagros? Vamos a ir ya a nuestra segunda pausa y de regreso vamos a estar compartiendo quiénes son esas personas que son beneficiadas de esos milagros. Pero sabemos que, por lo que dice la palabra de Dios, que Kerena nos hablaba allí, que podemos leer en los evangelios, todos los que recibieron un milagro fueron aquellas personas que creyeron. El Señor dice que para el que cree, estimado televidente, todo es posible. También dice la palabra del Señor allí en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está, que está presente, que está vigente, que tiene poder, que tiene autoridad, que te puede resolver el problema. Por eso las personas seguían a Jesús, porque Él hacía los milagros y las maravillas. Entonces ellos creían y no solamente recibían el beneficio de la sanidad y de ese milagro, sino que le seguían a Él porque sentían paz, porque Él multiplicaba los panes, les daba alimento, les daba paz, les dio un cambio de vida, trajo algo maravilloso y sobrenatural que el hombre hasta ese entonces no había conocido. Vamos a nuestra pausa y de regreso continuaremos con más de este importantísimo tema acerca de las manifestaciones del poder de Dios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de
voz pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Manifestaciones del poder de Dios, ayer y hoy. Continuamos con más de este programa de regreso de la pausa. Antes de ir a la pausa estábamos hablando acerca de esos milagros, esos tipos de milagros que nuestro Dios hizo allí en su manifestación en carne en Jesús. Y hoy estamos compartiendo, estimados televidentes, de este tema tan importante como es las manifestaciones del poder de nuestro Dios, esos prodigios, esas maravillas que Él nos ha dejado escritas ahí en su palabra y que son reales, que las podemos recibir, que las podemos vivir y que las podemos experimentar. Ahora vamos a compartir con nuestros televidentes, Keren, acerca de quiénes son las personas que pueden recibir, para quién son esos milagros de nuestro Dios. La palabra de Dios es muy clara, dice de que los milagros los recibimos creyendo. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. También vemos en Mateo, que dice en el capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Esto quiere decir de que el milagro es para las personas que creen en ese nombre todopoderoso que es Jesucristo, para el que cree que Dios puede hacer esos milagros, para que el que tiene esa fe, que no importa que sea como un grano de mostaza, como dice la palabra de Dios, de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte, muévete, trasládate hacia allá. ¿Qué nos quiere decir eso? El grano de mostaza es súper pequeñito, pero si nosotros tenemos fe en aumento, creciendo, ¿qué pasa? Que vamos a recibir ese milagro, esa sanación. Esa necesidad que tú tienes puede ser liberada, puede ser restaurado tu hogar, puede ser restaurada tu familia, puede ser restaurado tu cuerpo en sanidad. Así es, Karena, y es muy importante porque en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 16, dice allí que Dios mandó a su pueblo, a sus discípulos, después que los prepara, después que ven esos milagros, esas maravillas, esos prodigios de nuestro Dios, dice que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, sería salvo, y el que no creyera sería condenado. El que cree en quién, el que cree, como tú decías, en el nombre de Jesús, el que cree en el poder de Dios. ¿Y cuál es esa persona? La persona que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, que ha recibido ese poder de Dios, ese llamamiento, ese plan de salvación en su vida, que se ha bautizado, que ha experimentado ese poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor allí mismo en este capítulo, en un verso más adelante, dice que esas señales seguirían a los que creían, que en su nombre, en el nombre de Jesús, echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, colocarían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Entonces Dios manifiesta su poder, pero también prepara un pueblo, así como en la antigüedad preparó a los profetas, aquí prepara a los apóstoles, a los discípulos, para que ellos vayan también a todas aquellas personas y les den ese mensaje, les den a conocer esas maravillas de nuestro Dios. Y Karena, podemos observar allí en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, cuando ya nuestro Dios es crucificado, resucita y es recibido allí en gloria, ese poder, esos prodigios, esas maravillas que también los discípulos pudieron hacer. Así es. Con el poder de nuestro Dios, después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, estimados televidentes, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11, Keren, si lo tienes por allí a la mano, podemos compartirlo con los televidentes. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice así es, y también lo hacía por manos del apóstol Pedro. También podemos encontrarlo allí en Hechos 5, 12, verso 15 y verso 16. Vemos cómo
estos hombres de Dios iban a diferentes lugares, y si lo puedes leer para compartirlo con nuestros televidentes. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los que ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Imagínate. Qué maravilla, qué grandeza, qué poder dio Dios a su pueblo, a sus discípulos, cómo se manifestó ese poder de Dios, no solo en los prodigios y en las maravillas, sino en las sanidades, porque habían personas con diferentes enfermedades, pero que también podemos observar, y no tenemos aquí los textos, pero de que los discípulos también, Dios a través de ellos pudo resucitar muertos, sí, como esta mujer Tabita, como un joven que estaba en una ventana que se cayó y murió, y que allí también por manos de Pablo oró al Señor, y Dios resucita a este joven Autico. Sí, entonces qué maravilloso encontramos en la palabra de Dios que esos milagros continuaron, no se quedaron allí en Jerusalén, pero hay muchos religiosos, muchos engañadores y mentirosos, Karina, que también le dicen a la gente que no, que los milagros se quedaron en Jerusalén, que así como el recibimiento del Espíritu Santo se quedó en Jerusalén, también los milagros se quedaron allí, que no han transcurrido, que no han trascendido a través de los tiempos, pero la iglesia primitiva los vivió, y también en este tiempo, estimados televidentes, lo podemos observar, esas manifestaciones del poder de nuestro Dios, porque nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida, somos la continuación de esa iglesia primitiva, Karina, y estamos viendo en este tiempo ese poder de nuestro Dios en nuestra iglesia, nuestros amigos, hemos visto cantidades de milagros, y estimados televidentes, a continuación les vamos a invitar a observar allí un poderoso testimonio de nuestro pastor José Gregorio Mora, de un prodigio, un milagro, algo maravilloso, 3 milagros en uno que Dios ha hecho en este hombre. Tan solo Dios no me ama, Dios me mima. Cuando nací muerto, duré 12 horas de velorio. A las 12 horas empezó un niño a llorar en el velorio, y era el niño que estaba en la mitad de la sala. A los 17 años me dio leucemia en la sangre, y se me atrofió un riñón, y se me bajó la hemoglobina a 4, y se vino una huelga de médicos en el gobierno del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y no me operaron, me mandaron a morir a la casa, me dieron 18 horas de vida, y aquí está el hermano Gregorio predicando todavía. Hace 16 años iba con una moto en Abejales, me estrellé, me aplasté el hemisferio derecho, parte de la masa encefálica, este ojo me quedó colgando, el fémur me lo partí en 2, la mandíbula me la partí en 4, las clavículas me las partí, la columna sufrió en 2 partes. Me operaron de emergencia, me quitaron 8 centímetros del hemisferio derecho, parte de la masa encefálica, morí en el quirófano, me mandaron a la morgue del Hospital Central, 4 horas muerto, pero el que dijo, yo soy la resurrección. Impresionante, impactante escuchar a nuestro hermano con esos testimonios de cómo Dios le ayudó, porque apenas nació y murió, y estaban allí velándolo, y estaban, quizás muchos de su familia lo estaría llorando, y de repente escucharon llorar ese niño nuevamente, como él testificaba allí. Dios lo devuelve a la vida, nuestro Dios, con su poder, porque Él tiene propósitos maravillosos. Los milagros no se quedaron allá en Jerusalén, como decía hace un momento, sino que continuamos viendo las maravillas, el poder de nuestro Dios manifestado en este tiempo, porque así como el Evangelio es predicado y llega el mensaje del Evangelio a las vidas, así llegan los milagros, así se manifiesta
manifiesta el poder de nuestro Dios. Así podemos recibir esos beneficios, Kerena, y también observar cómo Dios sana a este hombre de la leucemia. Sí, es una enfermedad muy, Dios mío, terrible. Yo sé que muchas personas padecen de esta enfermedad, cáncer en la sangre, y pues yo pienso de que solamente el Señor Jesucristo puede hacer la obra, y lo digo con propiedad, porque alguien cercano a mí pues fue sanado de esta enfermedad. Y yo sé que hoy en día muchas personas acá en Venezuela padecen de esta enfermedad y no consiguen el medicamento. Y a veces nos vamos a la medicina, nos olvidamos de que Dios es un Dios todopoderoso que lo puede hacer, y pues vemos estos milagros en este hombre y nos dan fortaleza. Sí, nos dan ánimo para continuar y para compartirles a ustedes, estimados televidentes, que él también allí no lo testificó en el video que observábamos. Cuando estaba muerto allí en la morgue 4 horas, pastores de nuestra iglesia, hermanos, llegaron hasta aquel lugar, hasta el hospital central, para orar por él, y le dijeron, bueno, pero ¿por qué van a orar por usted? Él ya está muerto. Pero ellos insistieron, pidieron permiso y quisieron entrar allí para orar por este hombre, y el Señor Jesucristo lo resucitó, lo levantó, lo trajo a la vida, porque él tenía un propósito con él, para que él fuera predicando su evangelio y fuera contándole a usted, dándole a conocer esos milagros y esas maravillas que ustedes han podido observar allí. Nosotros también queremos en nuestros servicios, en nuestras convenciones, en las actividades de nuestra iglesia, pues hemos podido observar estas manifestaciones del poder de nuestro Dios, esos milagros. Hemos visto paralíticos levantarse de las sillas, hemos visto cómo personas que no veían les han permitido ver, cómo en una convención en Barquisimeto observábamos como un tartamudo se le soltó la lengua y hablaba clarito y podía oír. Estas maravillas las hace nuestro Dios y están vigentes en este tiempo, como decía Kerena. Allí en la localidad de Bumbuna hay un jovencito que Dios le hizo un milagro estando pequeño. Él sufría de leucemia, y nuestro hermano Viloria, pastor de Mérida, él fue al hospital universitario de Mérida, lo dejaron entrar allí, él pidió permiso, fue y oró para él, y Dios sanó a este niño de la leucemia, lo levantó después de que la ciencia dijo que estaba muerto. Dios hace maravillas, hace milagros para que los hombres crean en el poder de nuestro Dios, para que se acerquen a él y puedan recibir ese plan de salvación. Pero vamos a compartir con nuestros televidentes, Kerena, acerca de a quién acudir cuando el hombre necesita un milagro, porque las personas que no conocen el Evangelio, nosotros podemos vivir esta experiencia, pero aquellos que no lo conocen, que no han leído las Sagradas Escrituras, que no conocen el plan de salvación, ¿a quién acudir cuando la ciencia les dijo tengo cáncer, tengo SIDA, tengo leucemia, tengo un cáncer estomacal, tengo cualquier circunstancia, cualquier enfermedad terrible, y más en este tiempo que está nuestro país, que hay tantas epidemias y tantas carencias? Sí, yo pienso de que antes no estaba la ciencia tan avanzada y el hombre tenía más la necesidad de buscar más la presencia de Dios. Y hoy en día el hombre se ha olvidado de que hay un Dios todopoderoso, que Él es el dueño de todo, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él creó todas las cosas. Y tenemos que ir a los pies de Cristo, tenemos que buscar a Dios para que Él obre en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 1, 23 a 25, también dice de que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Corruptible es alguien que no es sobrenatural, alguien humano, alguien que no tiene una semejanza divina. Y de aves, cambiaron esa imagen divina de Dios por aves, por cuadrúpedos, reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios y no le honran, no le dan culto a Dios, que es el Dios eterno, que es al que debemos de buscar, respondiendo a tu pregunta, Ana. Y el hombre se ha desviado completamente. El hombre hoy en día adora más a un animal que a Dios, que fue el que creó al animal. El hombre hoy en día adora más a una estatua que está hecha de yeso o de palo, cuando Dios fue el que hizo la madera y el mineral de yeso. Entonces es algo como que ilógico, pero hay es que buscar el rostro de Cristo. Sí, y encontramos cómo Dios nos habla tan claro acerca de cuando el hombre, lo que Dios le prohíbe, porque en los 10 mandamientos, y esto no se enseña en los 10 mandamientos, pero en el libro de Deuteronomio capítulo 5 dice los 10 mandamientos, y encontramos en el verso 7, dice:
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre siguió los ídolos, allí a través del profeta Isaías también nos habla, donde ellos fabricaban un ídolo de la madera, de la misma madera cocían los panes, los comían y hacían un ídolo y se postraban ante él y lo adoraban. Y dice la palabra del Señor que hacían una abominación, porque para Dios esto es abominable. Entonces, ¿qué pasa? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del que hizo los cielos, la tierra, del que hizo los prodigios, del que abrió el mar en dos, del que hizo los milagros en Jerusalén, de ese Dios maravilloso que le dio el poder a sus discípulos para a través de ellos hacer esos milagros y esas maravillas. Y han acudido ¿a quién? Han acudido a los ídolos y se postran ante ellos y les hacen sacrificios. Y dice la palabra del Señor allí en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 19, que el que le hace un sacrificio a un ídolo camina de rodillas para ir a hacerle una promesa, para que le haga un beneficio, se está arrodillando y le está haciendo sacrificio a los demonios, porque esto es abominable para Dios. La idolatría es abominable, es algo que Dios repudia, de la misma forma que Dios repudia a aquellas personas que cuando están enfermas y corren donde el agorero, donde el adivino, donde el hechicero, donde el brujo, y va allí a buscar un milagro. Entonces no va a conseguir un milagro. ¿Qué pasa allí? Allí va a encontrar el engaño de Satanás, porque Satanás está escondido, está detrás del ídolo, está detrás del brujo, para engañar a la persona y hacerle creer que le está haciendo un milagro, y luego que la persona continúe ahí en la esclavitud del pecado y no pueda conocer la verdad de la salvación. Así que, estimados televidentes, esto es muy importante. Nosotros como iglesia darlo a conocer a ustedes, estamos compartiéndolo, porque el Señor dice que las personas, todos los hombres tienen que conocer estas verdades para poder ser libres del engaño y de la posición y de la esclavitud que Satanás ha tenido a la raza humana. Vamos a ir ya a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya en la parte final con más de este importantísimo tema acerca de las manifestaciones del poder de nuestro Dios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Si usted no cuenta con una póliza de seguros, adquiérala. Rosa Márquez, asesora de seguros. Póliza para automóviles, RCV y todo riesgo. Póliza para comercios. Pólizas de salud HCM, vida y servicios funerarios. No dudes en adquirir su póliza de seguros. Visítenos en la carrera 11 a una cuadra subiendo del Liceo Socopó. Teléfono 0424-526-4857. Rosa Márquez, asesora de seguros. Tu asesora de confianza. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Manifestaciones del poder de Dios, ayer y hoy. De regreso, estimados televidentes, ya en nuestra última pausa, ya nuestro último segmento. Gracias a nuestro Dios por permitirnos compartir con ustedes, y como hablábamos en el último segmento, Querena, no busque el milagro donde no lo va a recibir, solo va a recibir maldición, porque dice la palabra del Señor que el que acude a un Dios hecho por su mano es abominación para él, y lo que viene como consecuencia es la maldición de Dios en ese hogar, en esa familia. Si aparentemente se recibe un beneficio, luego vendrá una destrucción total y definitiva, porque el hombre no está encaminado a acercarse a Dios para salvación, para obtener de Dios esa eternidad, esos beneficios que Dios tiene allí en su palabra, que Él dejó plasmados para cada uno. Y también muchos, Querena, tenemos que compartir esto, acuden a los muertos, a los que ya se murieron, aquellas personas que partieron para recibir un milagro. Y si encontramos la palabra del Señor allí en Eclesiastés 9:5. Sí, dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido.
Imagínense quién va a pedirle a un muerto qué puede hacer un muerto cuando su memoria es puesta en el olvido y no sabe nada, no tiene ningún poder, no se puede levantar. Si alguien le dice, no, que oyó hablar un muerto, ese es un demonio que está detrás de esa persona allí engañándolo, porque Satanás es engañador y padre de mentira. También podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 8, de la historia de un mago que estaba allí en el tiempo en que Pablo estaba llevando ese evangelio glorioso de Jesucristo y estaba engañando a la gente con sus artes mágicas para que los persuadía, para que no creyesen al evangelio de Jesucristo que estaba siendo predicado en ese entonces, para que no recibiesen los milagros, las sanidades verdaderas que pues solo lo puede dar Jesucristo con su poder a través de su pueblo que ha creído en Él y que está lleno de ese poder de su Espíritu Santo. Entonces todo esto tenemos que darlo a conocer y es muy importante porque las personas están siendo engañadas por Satanás. Él empezó el engaño desde el jardín del Edén. Así es. Y él es padre de mentira. Entonces, ¿qué hace? Que la persona continúe de esclava allí. Vamos, quieren ya en la parte final hablar un poquito acerca de esas personas que también utilizan el nombre de Jesús para hacer algún milagro. ¿Qué va a acontecer cuando venga el Señor? La palabra de Dios dice en Mateos 7, 22, 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate tú lo que pasará, pues ni siquiera Dios va a conocer a ese hombre que quizás hoy está haciendo una obra, invocando el nombre del Señor Jesucristo, haciendo milagros, haciendo este tipo de obras que muchos buscan por necesidad. ¿Pero por qué pasa? Porque no tienen el nombre de Jesús invocado en su vida. Así es, Kerena, y es importante darle a conocer a cada uno de ustedes también esto, que ustedes lo pueden observar por televisión, como tú decías, Kerena, cantidades de personas que están allí invocando el nombre de Jesús para hacer milagros, y el Señor les dice esto, que les va a decir apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque no transmitieron el evangelio. Solamente usaron el nombre de Jesús para un milagro, pero no dieron a conocer a las personas la libertad, cómo llegar al perdón de pecados, cómo escapar del infierno, cómo escapar de la muerte segunda, sino que simplemente utilizaron el nombre de Jesucristo. Y hoy hay muchos, vemos en esta sociedad muchísimos que creen que hay tres Dios, creen en la Santísima Trinidad, pero cuando van a orar por alguien invocan el nombre de Jesús porque saben que en el nombre de Jesús es hay sobre todo poder. el nombre, así es. Porque en ese nombre hay poder, hay liberación para demoniados, para sanidades. Y sí saben de que en ese nombre hay poder, pero entonces no tienen el nombre invocado en su vida. Y ahí el detalle, por eso es que Dios dice, no os conoceré, no os conozco, porque no tienen el nombre, sobre todo nombre invocado. Sí, ahora vamos a ver por qué también en este tiempo acontece otro caso, que es lamentable, personas que conocen el Evangelio, que tienen ese poder de Dios, que están en muchas iglesias y que están enfermos, cautivos por diversas enfermedades y no han podido recibir un milagro. ¿Por qué será esto, creen? Por la incredulidad. Cuando nosotros no recibimos un milagro, es porque no tenemos la fe que sobreabunde en nosotros. Porque no creemos. Eso es lo que mueve los límites, mueve los límites de toda tempestad contraria que haya. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, vamos a recibir la liberación, vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir esa proeza que necesitamos en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Si existe en este tiempo personas de que están necesitadas, pero recurren a todo, recurren a hechiceros, recurren a todo tipo de cosas, a medicina, recurre antes que a Dios. Y es necesario creer de que, dice la palabra de Dios, de que es necesario creer porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagro. Y Él está dispuesto, Él está ahí esperando que tú lo busques. Y también, estimados amigos, podemos analizar a través de la Sagrada Escritura de que al que cree, como Kerena decía, todo le es posible. Aunque muchas personas hoy día están allí padeciendo y no han podido recibir un milagro porque hay un género que se mueve desde la antigüedad del tiempo, porque lo podemos observar en los evangelios cuando Jesús estaba allí llevando este evangelio. Los principales que no creyeron que Él era Dios manifestado en carne fueron los fariseos, los estudiosos de la ley, los que conocían esa ley, esa palabra de Dios, esas maravillas que habían escrito en la antigüedad, que Dios había hecho esos prodigios y esos milagros. Entonces la incredulidad es un demonio que Satanás ha tenido operando a través de los tiempos para que las personas no conozcan el poder de Dios, para que no
no se acerque el hombre a Dios y no reciba ese beneficio del milagro. Porque, estimado amigo, si usted tiene cáncer y usted le pide a Dios, cree en ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, que le estamos predicando, que se llama Jesucristo, que trajo el Evangelio, que dejó esta palabra, que nos tiene aquí a nosotras predicándole hoy, que tiene a la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia del Señor, que no cree en 3 dioses, ni cree en 2, ni cree en otra cosa que no es el Evangelio de Jesucristo, en que hay un solo Dios y que ese nombre es Jesús y que a través de ese nombre recibimos los milagros. Entonces, ¿qué pasa, estimado amigo, amiga? Esta persona no está recibiendo ese milagro, pero tampoco está recibiendo ese plan de salvación. Dios quiere dar a conocer a la gente la salvación, que reciba el milagro. Si usted está allí y usted dice, yo tengo cáncer y creo en Dios y me acerco a Él y le pido el milagro y Él me lo hace, ¿qué va a hacer usted luego? En gratitud usted va a seguir caminando con ese Dios maravilloso que le hizo ese milagro, va a seguir allí escudriñando la Biblia, va a seguir acercándose, llevando a su familia, contándole a las gentes. Entonces, ¿qué va a hacer? El Evangelio de Jesucristo va a seguir siendo propagado, van a seguir las personas llegando al conocimiento verdadero de ese plan de salvación y van a poder recibir los beneficios de nuestro Dios en sus vidas, en sus hogares, en su familia, y esto es lo que estamos dando a conocer. Ya, Querena, se nos ha ido el tiempo, gracias a nuestro Dios por permitirnos compartir con todos nuestros amigos, gracias a nuestro camarógrafo allí, el señor Nerio, gracias a Julia, gracias a ti, Querena, por estar dispuesta para compartir las Sagradas Escrituras y poder llegar hasta cada uno de nuestros amigos con esta palabra de nuestro Dios que Él nos ha encomendado, llevarle a sus vidas para beneficio, para que ustedes salgan de allí, de la idolatría, salgan del engaño, salgan del error, salgan de esas costumbres y esas tradiciones de los pueblos y acepten a Jesucristo como su Salvador en este tiempo postrero y final que estamos viviendo, donde las enfermedades se proliferarán, donde los problemas aumentarán, donde las personas enloquecerán y solo estará allí firme y podrá recibir los beneficios de Dios aquel que haya recibido el Evangelio de Jesucristo y lo esté viviendo y se esté preparando para la vida eterna. Recordándoles, estimados televidentes, que nos visiten allí en nuestra casa de oración, Iglesia Pentecostal Unida, en el barrio Corozal, calle 6, entre carreras 11 y 12. Y como dice la Sagrada Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Con ella será hasta una próxima oportunidad, si el Señor Jesucristo lo permite. Que Dios les bendiga. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.